Amigos, bienvenidos a otro podcast de Equipo 1 Media. En este caso lo vamos a compartir con Pablo Viñone, estimado colega, amigo, productor, escritor, periodista, historiador. Tiene unos cuantos títulos. Pablo, vamos a los hechos. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Con muchas ganas de hacer este espacio que me parece que va cobrando importancia con cada uno que se va desarrollando, ¿no? Así es. Un día estábamos hablando, esto se lo cuento a la gente, estábamos hablando con Pablo y dijimos, qué bueno para hacer un podcast sobre todo esto que pasa en la Fórmula 1, ¿no? Porque estos cambios a mitad de temporada que a veces impresionan, impactan, pero no son nada nuevos. Y además la Fórmula 1 es como una caja de Pandora, Pablo. Es decir, uno va rebuscando, levanta un papel, encuentra cosas abajo y siempre hay donde uno pone el ojo, hay algo para hablar, para destacar y hasta para polemizar también. Sí, efectivamente, digamos, puede ser una caja de Pandora, yo es una picadora de carne. También digo, la Fórmula 1 no es la NASA, ¿no? No es esa cosa súper tecnológica que nosotros creemos que es, porque lo hacen seres humanos también, ¿no? Que están en procura de, no un objetivo común, que podría ser la conquista del espacio, por ejemplo, sino un objetivo más bien individual, ¿no? Que es la conquista de un triunfo, vencer a los rivales, y en esa pelea siempre aparecen algunas miserias humanas que son muy típicas de cualquier actividad deportiva también. Sí, yo creo que una cosa que está clara y a la gente le tiene que quedar clara también es que la Fórmula 1 o los equipos de Fórmula 1 no son una sociedad de beneficencia, ¿no? No, Cuando claro. algo no funciona, pegan un volantazo, cambian el rumbo, cambian pilotos, como en este caso, a veces pueden, a veces no pueden por los contratos, pero bueno, en este caso se ve que podían. Y ahí hay, bueno, gente especialista como el doctor Marco, ¿no? En variar ese rumbo. A veces es muy criticado. Yo recuerdo cuando lo subió a Verstappen y lo bajó a Daniel Viat, pero enseguida Verstappen ganó esa primera carrera y después se convirtió en lo que es hoy. Así que, bueno, muy equivocado no estaba nada equivocado en realidad en aquel momento. Lo que pasa es que a veces las formas son crueles, ¿no? Sí, y él es un personaje acostumbrado, ¿no? Se crió en una escuela cuyo director era un ex miembro de las SS alemanas, así que Sí. mirá si no tuvo tiempo para aprender las peores prácticas, ¿no? Ahora, también veíamos una discusión hoy sobre el éxito o el fracaso de las políticas, ¿no? Del doctor Marco. Quizás la Academia de Red Bull no ha tenido grandes pilotos en los últimos tiempos, pero a Vettel sí salió de la academia y lo vio él y le ganó 4 títulos. A Max lo vio él también mucho antes de contratarlo, y ya va casi por el tercero, ¿no? Entonces, a Red Bull le ha dado mucho éxito la política de Marco. Sí, seguro, seguro que sí, por eso también perdura Marco, ¿no? Porque la verdad, por eso decía, si tan equivocado no está, a veces no gustan No. las formas, duelen, a uno le parece que tendrían que ser de otra manera, pero esto es desalmado, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Es lo que decíamos recién. Aquí el triunfo es el triunfo y la derrota significa que las cosas tienen que cambiar porque hay mucho dinero en juego, no es solo fama y prestigio, sino mucho dinero en premios, mucho dinero en gastos, hay topes presupuestarios. Y esto de haber llevado a Richardo, ahora vamos a empezar, si querés, Pablo, comentando un poquito esto de la escudería Alfa Tauri, de llevarlo a Richardo es apostar a algo seguro, porque Richardo en 10 carreras que no corrió no se olvidó de manejar. Es más, yo creo que a lo mejor vuelve mejor que como estaba el McLaren porque se habrá limpiado un poco la cabeza, algunas inseguridades que tenía, ¿no? Sí, mira, una fuente que a mí me parece irreprochable, que es Mark Hughes, que es el biógrafo de Max Verstappen, había escrito hoy, yo lo leí hace un rato, que cuando volvió Richardo a Red Bull a principios de este año, lo subieron al simulador y vieron que estaba como un poco duro todavía, ¿no? Estaba lejos de lo que podía hacer Checo. Y que avanzó mucho a lo largo del año y que en el último mes se puso relativamente cerca. Fue a las pruebas de Silverstone, hizo realmente un buen papel y entonces aprovecharon esta oportunidad, ¿no? Sacar del camino a un piloto que contrataron después de una sola carrera, después de la demostración que De Vries había tenido en Monza el año pasado con el Williams. Ponerlo a Richardo ahí con la expectativa de que esto genere una especie de presión sobre Checo para reemplazarlo, no necesariamente, quizás para generarle una Motivación. superación en el piloto mexicano que haga que los resultados de acá a fin de año sean mejores que los últimos 5 o 6 carreras, ¿no? Porque había arrancado bastante bien el torneo checo.
Sí, y yo creo que también se aseguran, coincido en eso que decías, pero además se aseguran sumar puntos o buenas actuaciones que los necesita Alfa Tauri, ¿no? Que es la segunda marca del Claro. equipo, que es una marca que va a cambiar el año que viene, ya lo dijeron, llegó en 2020 con la pandemia, llegó a la Fórmula 1 porque hasta 2019 era Toro Rosso, 2020 llegó Alfa Tauri, esta es la cuarta temporada y ahora van a decidir o decidieron ya cambiar de marca, de sponsor, pero sigue siendo de ellos. La realidad Ujú. que en toda esta serie, recuerda que este equipo comenzó como Minardi, ¿no? Minardi comenzó en 1985 en la Fórmula 1, estuvo 20 años, no pudo nunca lograr siquiera un podio, imagínense, lejos de una victoria, tiene un par de cuartos puestos, uno con Pierluigi Martini, otro con Christian Fittipaldi. Martini lideró una vez una carrera en el año 89, una vuelta, es decir, eran pocos logros para Minardi, que fueron bastante mejorados cuando vino Toro Rosso, que estuvo muchos años, ¿no? De 2006, Pablo, hasta 2019. Sí, 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 claro. Sebastián Vettel consiguió su primera victoria en Fórmula 1 a bordo de un Toro Rosso, ¿no? O sea, eso es para tener en cuenta. Y subrayando esto que vos decís, Fernando, permitime agregar un par de datos más. Hay una especie de amplia renovación del equipo. Están trasladando parte de la compañía a Inglaterra. Algunos departamentos dejan Faenza, se instalan en Inglaterra, cerca de Red Bull. El año que viene valoran Mekis como director deportivo y Peter Bayer, que era secretario general de la FIA, se suma también al equipo. Y estamos en un momento donde los equipos están cobrando un valor inusitado, ¿no? Por Alpine se pagaron hace poquito de tiempo por unas acciones, lo que daba un valor general de la compañía de 900 millones de dólares. El año pasado Audi compró Sauber por 750. Hace 12 años, 13 años, Mercedes compró Brown por 75 millones de libras. Es decir, si lo pensás bien, el valor de los equipos se decuplicó, se multiplicó por 10 en los últimos 10, 15 años. Y entonces es una buena estrategia para Red Bull, si va a poner a Alfa Tauri en el mercado, dotarla del mayor valor posible para poder sacar un buen precio si eventualmente la va a vender, ¿no? Y sobre todo en este momento donde hay interesados en entrar en la Fórmula 1. Y en la Fórmula 1, de paso, les contamos a nuestro público que hay dos corrientes. Hay una, la de los equipos que no quieren un decimoprimer equipo, porque Ujú. obviamente no quieren repartir la torta entre más equipos. Quieren que si quiere entrar Andretti, compre un equipo o algún otro, ¿no? Así como Audi viene con Sauber. Claro. Y hay otra corriente, la de Stefano Domenicali, que asegura que va a haber un decimoprimer equipo, a tal punto que él sigue avanzando en esa idea un poco en contra de los otros 10 equipos. Así que se está dirimiendo esa batalla también y es muy interesante lo que marcabas del precio de los equipos, lo que han aumentado en su valor real los equipos de Fórmula 1. Hay dos equipos que valen más de 2.000 millones de dólares, que son Ferrari y Mercedes. Y hay uno, Red Bull, que está muy cerquita, 1.900 y tantos millones en lo que está evaluado. Entonces, como decías, si Alpine tiene un valor de mercado de 900 millones de dólares, bueno, Alfa Tauri tal vez se pueda ubicar en un valor de 700, 800 millones. Estamos hablando de cifras inconcebibles hace un tiempo, Sí. ¿no? No, totalmente. Y para Red Bull sería un gran negocio, digamos, para Red Bull como compañía, más allá de los equipos de automovilismo, sería un gran negocio, teniendo en cuenta lo que pagó en 2005 por Minardi, a lo que podría venderlo en este momento, ¿no? Por eso quizás lo de Richardo también forma parte de ese plan de sacar a Alfa Tauri. Creo que en esto estamos de acuerdo, Fernando. El Alfa Tauri de este año es el peor auto de la grilla. El peor, sí, el peor, el peor. Está Entonces, último merecidamente. claro, hay que sacarlo de ese lugar. Creo que ni Yuki Tsunoda ni Nick de Vries, por más buenos chicos que sean, podían liderar al equipo de una manera técnica como para sacarlo del pozo. Y Richardo sí tiene esa experiencia, esa posibilidad, esa capacidad. Si es como efectivamente dice Hughes, que avanzó mucho en este medio año en el simulador y está en tiempos realmente competitivos, como aparentemente lo probó en el ensayo de Silverstone, es una carta extraordinaria para ayudar también a levantar al equipo y sacarlo de ese pozo en el que se encuentra. Sí, sobre todo teniendo en cuenta que Richardo, siempre decimos su nombre de experiencia, vamos a los números, tiene 12 temporadas en Fórmula 1, Mm. corrió más de 230 grandes premios, 232, corrió para 5 equipos, tiene 8 victorias, 3 poles, subió 32 veces al podio, de las cuales perdí la cuenta de cuáles hizo Joy, eso no se lo puedo decir, son No. 20, 15 o 18, pero bueno, es decir, se tomaba el champán desde su botín, el que manejaba, que apretaba el acelerador, entonces es un piloto de experiencia
Yo creo que si Richardo no saca adelante y no suma puntos importantes para Alfa Tauri, no veo otro que lo pueda hacer, otro piloto libre, ¿no? Que lo pueda hacer en su lugar. Sí, sí, yo creo lo siguiente, yo a Nick de Vries lo habíamos visto correr, inclusive con Enrico lo vimos correr en el WEC, nos impresionó bastante, campeón de la Fórmula 2, campeón de la Fórmula E. Ahora, ciertamente, él se subió al Williams en Monza, hizo una carrera extraordinaria, con un auto que en Monza siempre anda bien, por las características que tiene, un auto con poca downforce y mucha velocidad lineal. Seguramente este año también va a andar bien en Monza, así como Albon anduvo bien en Silverstone. Entonces, en ese momento surgió ese prácticamente un operativo clamor, ¿no? De Vries tiene que tener un lugar asegurado en la Fórmula 1 y Helmut Marko lo contrató, inclusive aceptando que Christian Horner no estaba muy de acuerdo con esa idea. Por supuesto, ahora está pagando el precio, ¿no? Probablemente de esa precipitación. Quién sabe si realmente estaba para una temporada completa de Fórmula 1 o para que lo tiraran a los Leones como lo tiraron, ¿no? En un equipo en el cual no hay un liderazgo técnico. Su compañero de equipo es un chico muy voluntarioso, que no es malo, pero que no está capacitado para ser líder del equipo. Entonces ahí medio como que se perdieron y alguien tenía que rescatarlos, ¿no? Y además con un auto malo, ¿no? Todo lo que Claro. decías, más un auto malo en un equipo que, bueno, se va a revertir, seguramente están buscando revertirlo Sí. con todo esto, ¿no? Sí, sí. Eh, Recordá, sí, perdóname, Pablo. recordá las declaraciones de Franz Tost de hace no mucho tiempo, donde él dijo, estoy cansado que los ingenieros me digan que el auto está mejor y después en la pista los tiempos no lo marcan, ¿no? Fue una declaración fuerte porque fue muy pública, cierto, Tost se está yendo a fin de año, ya no tiene por qué cuidar las formas, pero yo no había escuchado una declaración así en mucho tiempo. No, sí, fue dura porque además no solamente pasa en Alfa Tauri, ¿no? Es un poco lo que pasa en Ferrari también, donde Ujú. todos los años dicen, bueno, este año ganamos un segundo, este año tenemos más velocidad en recta, este año, y nunca pasa nada. Es decir, van Sí, muchos años de tener un auto que no de funciona. promesas. Yo quería recordar un poquito, Sí, porque la época de Minardi se terminó allá, como dijimos, ¿no? Es decir, en el 2005 y en 2006 empezó Toro Rosso. Lo de Minardi fue como era porque Giancarlo Minardi era un entusiasta, voluntarioso. Para mí tuvo un gran mérito en tener 20 años un equipo de Fórmula 1 donde apenas podía sumar algún punto. Creo que sumó 3 puntos en todo su historial, Minardi, para que tengan una sí. idea de lo lejos que estaba de las zonas puntables, que está bien en aquella época se puntuaban los 6 primeros, ahora tal vez tendría algún puntito más. Gracias. Pero tomando desde Toro Rosso para acá, Toro Rosso tuvo 14 pilotos, más allá de otros tres Sí, que fueron tester, pero tuvo nombres importantes, ¿no? Porque uno recuerda a Viat, a Bernier, a Sainz, que fue uno de los pilotos que más corrió. Después de sí, Viat y de Bernier, Sainz fue uno de los pilotos que más corrió. Un Buemi, un Alguersuari, Daniel Ricciardo, que salió de ahí también, si bien había empezado con el Hispania, con el sí, sí, HRT, porque lo habían colocado en ese equipo, ¿no? Pero sí, tuvo otros pilotos como Vitantonio Liuzzi, que pasó con más pena que gloria. Ahí corrió Pierre Gasly, corrió Scott Speed, corrió Sebastián Bourdais, el Sebastián más famoso, que fue Vettel, sí, Brendan Hartley, que muchos ni se acuerdan de Brendan Hartley en la Fórmula 1. Y ahí corrieron Max Verstappen y Alex Albon, ¿no? Es decir, en las épocas finales del equipo. O sea que fue un equipo que potenció a muchos pilotos que sí. estaban en su academia. Y ahora, esto que contabas antes, de haber subido por las necesidades y porque en ese momento pensaron que estaba bien a De Vries, fue un poco traicionar a esa academia. Sí, hace rato, ¿no? Que da la sensación de que no, la Academia de Red Bull no está produciendo un piloto de enorme jerarquía, por lo menos en lo que ellos dicen, porque eh, tuvieron que salir a buscar a Checo Pérez 2 años atrás, que no era para nada un piloto de la Academia de Red Bull. Déjame respaldar con un par de datos esto que decís. De los 15 pilotos que tuvo eh, Toro Rosso, digamos, el Minardi comprado por Red Bull, de esos 15 pilotos, 7, la mitad terminaron en Red Bull, digamos, ¿no? Dieron el salto, ¿no? Y si esto parece muy cruel, hay que entender que es una política que evidentemente le ha dado resultados. Un número lo respalda. Si tomamos la cantidad de pilotos que Red Bull tuvo de 2006, cuando arrancó 2005, cuando arrancó para acá, esa cantidad de pilotos, que son 12, es la misma cantidad que los pilotos que tuvieron Ferrari y Mercedes sumados, ¿eh?
De 2006 para acá, Ferrari tuvo 7 corredores distintos, 7 nada más. Y Mercedes, que entró en 2010, tuvo solo 5, o sea, 7 más 5 da 12, que son los pilotos que tuvo Red Bull. En Red Bull, evidentemente, hay mucha más circulación, ¿no? Y un poco se frena con la aparición de Max, porque si no, la circulación era mucho más, más acelerada. Al entrar Max en 2016 y se va a quedar hasta 2028, ahí es una sola butaca la que se juega. Efectivamente, ahí donde está Checo, que, bueno, ese es otro caso también para analizar, ¿no? Porque un piloto que no es de la academia de Red Bull, pero es un piloto que fue necesario y es necesario Sí. para ganar títulos mundiales de equipo, ¿no? Que son los que más dinero le reportan también al equipo, más allá de los sponsors. Eso lo logró Red Bull el año pasado con los puntos que sumaron Max y Checo, sin duda, y lo va a volver a lograr este año, ¿no? Porque más allá, fíjate que más allá de todas las críticas que ha recibido Checo Pérez en estas últimas 5 carreras, sigue segundo en el campeonato mundial, está aportando puntos que necesita Red Bull y con los que va a ganar cómodamente otra vez el campeonato de equipos. Sí, bueno, sí es cierto esto esta información que vi hoy, Richardo todavía no está al nivel de Checo, con lo cual evidentemente puede ser una presión para él, ¿no? Y seguramente que eso va a jugar. Ahora, también es cierto esto, Fernando, en la manera en que se otorga el puntaje en la Fórmula Uno. Si vos tenés un piloto que gana y su compañero de equipo está quinto, sexto, siempre eso suma más puntos que otro equipo que mete segundo y tercero a sus pilotos. Es decir, si Piastri no hubiera perdido el podio en Silverstone, aún así McLaren habría sumado menos puntos que los que sumó Red Bull con Max ganando y con Checo llegando solo hasta la sexta posición. En Austria había llegado hasta la tercera. De manera que eh, cuando uno mide la actuación del segundo piloto, y yo digo segundo porque en este caso Max es el campeón, ¿no? Claramente, eh, hay que medirlo con una mirada muy afinada, ¿eh? No necesariamente tiene que salir segundo todas las carreras. Probablemente vos me dirás, bueno, si tiene el mejor auto, sí, es probable, sí, sí, pero para el equipo también le resulta, le da resultado que sube puntos, no necesariamente subiéndose al podio, ¿no? Sí, una mirada interesante también que tendríamos que determinar y que yo sé que está en la gente, ¿no? Esta pregunta. El tema de Richardo. ¿Es realmente para presionar a Checo o es para sumar lo que necesita Alfa Tauri para ganar más dinero en el campeonato de constructores? ¿O cumple ambas funciones? ¿No? Sí, Porque, es decir, visto de un lado puede parecer una cosa, visto del otro puede parecer otra. Visto desde el equipo, para ellos es una especie de bingo, ¿no? Así con esto ganamos por los dos lados. para mí son las dos, para mí son los dos objetivos. Y esto que decís del dinero de la Copa de Constructores es muy importante porque aunque está último, Alfa Tauri, que 2 puntos tiene, ¿no? Williams y Haas tienen 11 y Alfa Romeo tiene 9, si no hice mal las cuentas. No es tanta diferencia, ¿no? No es tanta diferencia. Un par de, no sé, séptimos lugares podrían rápidamente meter a Alfa Tauri en la pelea por ese séptimo lugar y avanzar 3 lugares en la tabla de constructores significa, no sé, entre 15 y 20 millones de dólares aproximadamente. Sí, sí, están a tiro, están muy a tiro. Y yo creo que por ahí viene el tema de Richardo, ¿eh? Porque esa pelea que por ahora la están perdiendo, pero quedan muchas carreras todavía. Es decir, la próxima carrera es la mitad del campeonato, la carrera número 11, Hungría, y quedan otras 11. Entonces, Mm. si Richardo se va afinando y puede ir mejorando en un par de carreras, yo creo que en la última parte va a hacer sentir una diferencia, va a hacer notar una diferencia enorme con lo que mostraba De Vries, ¿no? Porque ese tema que decías de De Vries, que no tenía un compañero con conocimiento técnico, que él recién llegaba muy crudo para la Fórmula 1, había corrido en categorías menores y en la Fórmula eléctrica. Richardo ya tiene todo eso. Richardo lo único que tiene que hacer es como cuando uno se sienta en una bicicleta después de mucho tiempo, recordar que andaba bien en la bicicleta y lanzarse. Y Richardo va a hacer eso. Le tienen que dar un poco de mejor auto también, ¿no? Si algunas condiciones, porque cuando el auto es malo y no va o se rompe, no, nadie puede sumar o ganar. Pero bueno, Sí, Richardo puede sumar puntos con un auto medianamente mejorado. sí, también es cierto que, y esto es un dato a favor de él, ¿no? Que él con la experiencia que tiene puede sentarse en el auto, probarlo y decir, háganle esto, esto y esto, ¿no? Que quizás es algo que ni Tsunoda ni De Vries podían formular.
Entonces lo puede mejorar rápidamente, o podría mejorarlo rápidamente a partir de su experiencia, ¿no? A mí me parece un tema interesante esto de que Richardo, que es ya un personaje, ya tiene 34 años, vive en California, tiene un estilo de vida como él quiere, está metido en un montón de negocios que van más allá de la Fórmula Uno, desde el vino hasta inversiones, y sin embargo elige ir a Alfa Tauri, que es el peor equipo de la Fórmula Uno 2023, está comprometiendo algo de su prestigio, ¿no? En esa tarea. Si lo hace no es porque, no será por gusto, porque no lo necesita realmente. Si lo hace es porque él ve algún potencial que puede tener que ver con el hecho de, bueno, ayudo al equipo a salvar la ropa y que sea bien vendido eventualmente más adelante, o quizás le quedó algún resquemor, alguna cosa pendiente con Max y apunta a volver a transformarse él en el compañero de equipo de Max y no digo vengarse, pero pelearlo desde otro lugar, ¿no? Él se fue en su momento un poco enojado por el lugar que el equipo le daba a Max. Sí, qué camino duro que tiene, ¿no? Si piensa eso, porque bueno, una cosa, Totalmente, primero claro. tiene que llegar a Red Bull y después tiene que enfrentarse con la bestia allí Tiene dentro todas, de Red Bull. lleva todas las de perder, eso desde ya, lleva todas las de perder, ¿no? ¿Te parece Pero que esto que está pasando con Richardo puede marcar un poquito el camino a futuro para otros pilotos? Digo en este sentido, a ver, Richardo parece que ir al Alfa Tauri es un paso atrás de lo que él tenía seguro, siempre, ¿no? sí, Va al sí. último equipo. Pero él dijo que estaba extrañando la Fórmula Uno y que quería estar adentro de la Fórmula Uno. Seguramente con este otro objetivo que marcaba recién, de ir creciendo y volver al equipo Red Bull. Ahora, si el año próximo, esto es una hipótesis, ¿eh? No hay ni una versión de todo esto, por lo menos no hay ninguna versión seria, quiero que esto lo entiendan bien, es una hipótesis que se me ocurre en el momento. Si Red Bull decidiera llevarlo a Richardo y le ofreciera a Checo Pérez ir a Alfa Tauri, eh, yo no sé cómo lo vería Checo, cómo lo vería el público no lo vería bien seguramente, pero a lo mejor un piloto de Fórmula Uno puede pasar en otro equipo también, ¿eh? No solamente con este que estamos hablando. A lo mejor un piloto prefiere estar dentro de la categoría, ¿no? Como le pasó ahora a Richardo. Yo nunca hubiera pensado que Richardo iba a correr en un equipo inferior a los que ya había corrido, y sin embargo, ahí está. Sí, habría que ver, yo creo que esta hipótesis que vos marcás es plausible, depende de muchas variables, ¿no? Sobre todo de cómo se desarrolla el campeonato de ahora en más y de que Checo recupere la confianza y empiece a meterse nuevamente en la Q3 de manera ininterrumpida, ¿no? Entonces ahí lo va a poder pelear desde otra manera y se va a poder sentir mucho mejor para analizar esa perspectiva. Ahora, esto que vos contás es una lógica que Red Bull viene teniendo, que Toro Rosso, bueno, Red Bull, Alfa Tauri, Toro Rosso, vienen teniendo de hace mucho rato. Fíjate esto, ¿no? Richardo reemplazó a De Vries, que reemplazó a Pierre Gasly en su momento, que en su momento reemplazó a Brendan Hartley, que en su momento reemplazó a Carlos Sainz, que en su momento reemplazó a Daniel Kvyat, que en 2014 reemplazó a Daniel Ricciardo, ¿no? Es un loop de una década en torno a los pilotos y en torno al equipo, y esto podría seguir de manera ininterrumpida si Red Bull decide hacer el trueque entre sus dos pilotos, ¿no? Entre Checo y el australiano. Sí, muy interesante, ¿eh? El dato, y esto reafirma un poco más lo que venimos conversando, ¿no? Inesperado que Richardo, después de todo este loop que comenzó en Toro Rosso, Sí, que después se fue a otros equipos más importantes, termine en el Toro Rosso devaluado que es Alfa Tauri en este momento, ¿no? 10 años después, y con 10 años más de Una década. antigüedad, digamos, ¿no? Sí, y con 8 victorias sobre su mochila, ¿no? Claro. Yo creo que él sabe que en Alfa Tauri no puede ganar, o sea, que quizás eh, eso no va a ocurrir, y menos con el peor auto del equipo. O sea, no va a tener los méritos ni los logros que tuvo en su mejor campaña en Red Bull, año 2014, ¿no? Por ejemplo, cuando eclipsó a Sebastian Vettel y le ganó 3 carreras, ¿no? Contra ninguna del piloto alemán. Pero evidentemente debe extrañar mucho la Fórmula Uno porque eh, él está salvado económicamente, profesionalmente, ¿no? Tener que condescender a manejar el peor auto del pelotón solamente para satisfacer su hambre por ver a la Fórmula Uno es todo un sacrificio, me parece. Sí, tal vez sea lo que dijiste antes. Él debe estar viendo algo ahí adentro que lo motiva, ¿no? Más allá de sus ganas. Ujú. Y también sabe que si
él levanta esta historia este año de Alfa Tauri y puede superar algún otro equipo o algunos equipos en el campeonato de constructores, va a quedar bueno, como un hombre fuerte de vuelta, ¿no? Porque va a haber hecho un milagro de levantar un equipo que estaba último, cómodo, y lo va a subir por arriba de otras escuderías. Yo creo que también apunta a eso, ¿no? Teniéndose confianza, porque la verdad, de todo el grupo de pilotos de los equipos del fondo, es uno de los muy buenos pilotos. Recuerden que también estaba Valtteri Bottas en esos equipos, ¿no? Como Alfa Sí, Romeo, por ejemplo. Pero uno lo ve a Valtteri y a mí, Valtteri está disfrutando de la vida. Para mí está semi-retirado casi, sí, sí. porque está bien, sabe que no tiene auto, pero bueno, hace hasta ahí lo que puede. Hay otro buen piloto en esos equipos que es Alex Albon, que está haciendo muy buenas carreras también, pero es mucho más joven. Así que yo creo que se juega algo interesante, Richardo. Sí, sí, en ese sentido, sí, claramente, ¿no? Albon creo que lo contactaron y no quiso volver a la picadora de carne del doctor Marco, ¿no? Prefirió quedarse en Williams, que, que desde hace unos años dispone de un poco más de dinero para poder invertir y mejorar los coches. Eh, Y que está en es una recta interesante ascendente esto. ahora, ¿no? Y sobre todo me parece lo que pueda pasar ahora con Richardo. El año pasado en McLaren se metió en el top 10 de la clasificación en Hungría, ¿no? De la quali. Largó entre los 10 primeros. O sea que el circuito le cae bien. Pero claro, el año pasado McLaren venía de una campaña relativamente mediana, regular, ¿no? Alfa Tauri no está. Con suerte va a poder pasar a la Q2, me parece. Así es. Bueno, todo esto que estamos contando y que estamos comentando y tratando de comprender y de analizar pasa en equipos necesitados, ¿no? Porque algunos dirán, y sí, bueno, pero Red Bull era un equipo grande o es un equipo grande y en su momento lo bajó a Aviat y lo subió a Verstappen. Bueno, era una necesidad que tenía Red Bull en ese momento. Tenían Sí, un diamante en bruto para pulir, que de repente, hasta cuando se sentó en el auto, tuvo la suerte de aquella carrera en España que se pegaron los Mercedes y además de la suerte tuvo el talento para ganar una carrera en la que hizo una parada menos que Richardo, paró dos veces, Richardo paró tres, lo recuerdo, y ganó la carrera Max Verstappen con 18 años. Entonces, era necesario bajarlo a Viat, era muy feo hacer eso, pero Marco esa vez la tenía clara también. sí, acordate cuando en 2019 lo bajaron a Gasly, ¿no? A Pierre Gasly, y lo subieron a Albon, que inmediatamente, que había hecho una primera muy buena temporada con Toro Rosso y se sentó en el Red Bull de Max y ahí se le complicó, ¿no? Da la sensación siempre de que ese segundo asiento de Red Bull es casi una silla eléctrica, pero parecería que a Daniel le interesaría volver a sentarse así que bueno, es grande, ¿no? Y tiene la libertad de hacerlo. Sí, sí. Bueno, esperemos que le vaya bien. Quiero aprovechar, Pablo, estos últimos minutos que nos quedan, unos pocos minutos más, para repasar un poco también en otros equipos, ¿no? Porque esto, en el equipo más marcado en lo que pasa es en este Sí. tándem de Red Bull, Toro Rosso, Alfa Tauri. Ujú. Pero son cosas que están pasando o han pasado en otros equipos. Yo, sin ir muy lejos y sin que haya sido tal vez demasiado relevante, a nosotros nos tocó cerca, pero por otros motivos que fueron más económicos, cuando también del equipo PROS lo sacaron después de la cuarta carrera, Gastón Mazacane, Sí, lo reemplazaron y siguió con otro piloto, ¿no? sí, sí. En aquel momento el contrato decía que si Gastón no podía estar a menos de un segundo del primer piloto, el equipo tenía la posibilidad de rescindir el contrato. Y algo así le pasó, ¿no? Todo ese tipo de cláusulas existen. Las cláusulas de rendimiento son muy comunes en Fórmula Uno y no hay tiempo para que los pilotos se adapten. Y esto tiene que ver también, Fernando, me parece a mí, con el hecho de que hay muchos aspirantes y la cantidad de butacas siempre la misma, ¿no? 20, 20, 20. Entonces los equipos tienen más posibilidades de presionar a los pilotos que están sentados. Sí, efectivamente. Bueno, pasó también en Williams, no hace tanto. Pasó en otras épocas en McLaren, recuerdo, ¿no? Con aquella época de Andretti, de Michael Andretti, Sí, que, bueno, no encajaba a pesar de todos los esfuerzos que hizo Ayrton Senna por enseñarle, por mostrarle cómo era, pero Andretti no se integró nunca porque él venía con su esposa y entre carreras se volvía a los Estados Unidos y sí, Ron Dennis señor. quería que se quedara en Inglaterra a trabajar, pero Andretti se volvía, en fin. Esas cosas después fueron tendiendo a un final de ciclo avanzado o preanunciado, ¿no? Y así en tantos equipos en la historia. Así Sí, que bueno, yo creo que es muy interesante hablar de todo este tema. No va a ser hoy el último podcast que hagamos con esto, porque justo lo que decíamos, ¿no? Hay mucho para hablar de este tema.
Hoy lo queríamos enfocar, Pablo, un poquito más en esto tan fresco que pasó con Richardo, con De Vries, con el equipo AlphaTauri, pero después vamos a sacar temas muy interesantes porque la buena noticia es que este tipo de podcast los vamos a seguir haciendo porque hay cosas muy interesantes más allá de la actualidad pura de una carrera. Sin duda que tienen que ver con la tradición de la Fórmula Uno, con esa historia tan rica que tiene y con los vasos conductores que hay, que son múltiples entre la actualidad y el pasado, ¿no? Que me parece, son autopistas en las que nosotros podemos correr a fondo y entretener a la gente. Sí es. Bueno, Pablo, tal vez en una semana o en 10 días estemos generando otro podcast así, con temas que no sean relativos específicamente a una carrera o un gran premio, sino a esta Fórmula Uno que, bueno, la gente sigue con tanta pasión. Así que, bueno, un Con todo abrazo gusto, y Fernando. muchísimas gracias. Con todo gusto nos estamos viendo. Bueno, un lujo compartir todos estos minutos con Pablo Viñone y espero que, bueno, con esta charla, este análisis que ustedes han escuchado y les agradecemos muchísimo por hacerlo justamente, haya podido quedar un poquito más claro lo que pasa en esta historia de una Fórmula 1 increíble, de una Fórmula 1 que no deja de generar siempre motivos para hablar y para polemizar. Muchas gracias. La próxima semana tendremos varios podcasts, porque hay Fórmula 1, pronto tendremos podcast sobre Fórmula Indy y con Pablo Viñone tendremos podcast sobre este tipo de temas y análisis que van, como les decía, más allá de un gran premio. Muchas gracias. Estamos con los podcasts de Equipo 1 Media. Si quiere seguirnos, estamos como @Equipo 1 Media en todas las redes. Así que, bueno, si nos siguen van a tener siempre información muy fresca. Muchísimas gracias.